Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar sobre los diseños experimentales y no experimentales. Pero primero tenemos que saber en qué consiste cada uno. Los experimentales se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que tiene la manipulación sobre las variables. Y los no experimentales son el estudio sin la manipulación deliberada de las variables y en las que solo se observan a los fenómenos en su ambiente natural para luego ya analizarlos. Hola, me llamo David y yo les voy a hablar sobre las características del diseño experimental y no experimental. En primera tenemos el diseño experimental, que el investigador controla y manipula la variable independiente. Se controla el contexto y factores externos para reducir sesgos, se establece la relación entre causa y efecto, se suele usar entre grupos experimentales y grupos de control, y generalmente se realiza en contextos controlados como laboratorios o situaciones específicas. Un ejemplo de diseño experimental podría ser que se pruebe un nuevo tratamiento psicológico en un grupo y compararlo con otro que no lo recibe. Por otro lado, tenemos el diseño no experimental. En este, el investigador no manipula las variables, solamente observa los fenómenos tal como ocurren. Se estudian los hechos en su ambiente real, se identifican las relaciones o asociaciones, pero no causa-efecto. Existen dos tipos comunes, que está la transversal, que es un momento en el tiempo, y la longitudinal, que es a lo largo del tiempo. En esta hay menor control, porque hay menos influencia de factores externos. Y un ejemplo de diseño no experimental podría ser observar cómo se relaciona la autoestima con el rendimiento académico sin intervenir en él, o sea, solamente dejarlo que fluya. En resumen, el diseño experimental busca probar causas bajo control, mientras que el no experimental describe y cómo se relaciona los fenómenos sin manipularlos. Gracias. Bases teóricas del diseño experimental. Este se fundamenta en la tradición científica de buscar una relación entre causa y efecto de distintas variables. Se basa en el método científico, quien expresa la necesidad de observar, experimentar, formular hipótesis para finalmente aceptar o rechazar los resultados. Tengo entendido que según Stanley, el diseño experimental se caracteriza por la manipulación intencional de una variable independiente para después estudiar o ver qué clase de efectos tiene esta sobre una variable dependiente. Para esto se manipula el entorno para que una variable externa no pueda influir en el experimento. Esta clase de método de investigación ya tiene antecedentes en la psicología, como por ejemplo con Skinner, quien empleó el método experimental para observar y estudiar la conducta mediante sus famosas cajas de Skinner. Bases teóricas del diseño no experimental. Este se fundamenta en el análisis y observación de los fenómenos sin que el investigador interfiera deliberadamente en sus variables. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como investigador no puede involucrarse o manejar o querer sobreponerse ante la situación, debe dejar que ésta continúe con naturalidad y simplemente puede limitarse a observar. Según Hernández, Sampirie, Fernández y Baptista, este tipo de diseño, el investigador se limita a describir, clasificar y relacionar con otras variables sin poder interferir dentro de ellas o de llegar a causar algún tipo de disturbio, se podría decir. Este tipo de método de investigación ya tiene antecedentes en la psicología, como con Jean Piaget, quien lo utilizó para observar el desarrollo cognitivo de los niños en situaciones naturales, o como con Erik Erikson, quien fundamentó gran parte de su teoría con la ayuda de este método mediante estudios observacionales y entrevistas. Hola, yo soy Ivani y les vengo a hablar sobre las aplicaciones del diseño experimental y no experimental. El diseño experimental se aplica para establecer relaciones de causa y efecto mediante la manipulación controlada de variables. En este caso, en la medicina, se utiliza el diseño de ensayos para valorar la eficacia de nuevos tratamientos. Y en la educación, se utiliza para la validación de nuevos métodos de enseñanza para mejorar el resultado de aprendizaje de los alumnos.
Al contrario, el diseño no experimental se utiliza para describir o para observar fenómenos tal y como ocurren naturalmente sin manipular las variables. En este caso, por ejemplo, en las ciencias sociales o en la educación, se utiliza para analizar comportamientos, actitudes o situaciones sociales que sería muy poco ético manipularlas. En el caso de los contextos naturales, nos permite una comprensión más detallada del comportamiento humano y las interacciones sociales en su entorno natural, ya que se estudian sin alteraciones. Ahora diré las ventajas y las desventajas del diseño experimental. En las ventajas se encuentra el control de variables, la alta validez interna, la reproducibilidad, la aplicación en ciencias naturales y sociales. Por otro lado, en las desventajas tenemos la artificialidad del entorno, las limitaciones éticas y los costos elevados. Asimismo, la dificultad de generalización. Por otro lado, las ventajas y las desventajas del diseño no experimental es que tiene observación en contextos naturales, mayor accesibilidad, tiene una validez externa elevada y tiene una flexibilidad metodológica muy alta. Por otro lado, en las desventajas tenemos la imposibilidad de establecer casualidad, el menor control sobre las variables externas y la dependencia de la interpretación.